La diferencia entre el fútbol mexicano y el fútbol argentino, ¿cuál es? Una liga extremadamente exportadora de futbolistas. Se van 70 jugadores al año. No somos un país que exporta futbolistas. Si fuese argentino Mora, ya estaría en el fútbol de España o en el fútbol europeo. Se han ganado una reputación. Claro. El futbolista mexicano no tiene reputación en Europa. A mí me llama mucho la atención ver cómo llegan argentinos a Turquía, a Arabia, a Asia, y al mes son capitanes del equipo. No tenemos proyectos ni siquiera para que vayan a Europa. ¿Cuántos argentinos hay en cada país, en cada equipo? Titulares, total, capitanes. Es la de los argentinos. Es lo que nos falta, lo claro. Que dicen esto. Cuando te sientas pendejo, recuerda que el Dibu Martínez se despidió llorando de la afición del Aston Villa, pensando que le iban a llover ofertas del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern Múnich. Nadie lo quiso, se tuvo que regresar al Aston Villa y ahora su técnico lo considera el suplente del equipo. ¿Pero cómo? Si a mí los argentinos me dijeron que era el mejor portero del mundo. ¿Pero cómo? Si la FIFA le dio 2 premios de Best como el mejor portero del mundo. Repitan conmigo. Atajar penales no te hace buen portero. Atajar penales no te hace buen portero. Al final... ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal, bienvenidos a este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es semana, fecha FIFA y muchas eliminatorias, muchos pases al Mundial se van a dar en esta semana. No se olviden que el 5 de diciembre se va a hacer el sorteo para definir los grupos de la siguiente Copa Mundial en 2026. Y como siempre en esta zona, cuando se habla de selecciones, siempre se inspira a querer mejorar. Se desea que las selecciones de cada país, hablando de Latinoamérica, quieran seguir superándose. Y el gran modelo es Argentina, hablando en cuestiones de fútbol. Y es que uno no es que lo quiera decir, pero en todas las mesas de debate, cuando se cuestionan su calidad futbolística en su país, por ejemplo en México, al final terminan mencionando a Argentina. Como en este caso, hablaron de cuántos jugadores europeos tenían la selección mexicana y la verdad, muy pocos y ninguno de ellos en su prime. Y al contrario dicen, imagínense, cuando Argentina fue campeón del mundo tenía 19 jugadores y estaban jugando la Champions League. Desde ahí la diferencia abismal. Yo les recuerdo que el ranking de la FIFA sigue a Argentina en primer lugar, segundo España y tercero Francia. Entonces los países de Latinoamérica sueñan, por ejemplo Venezuela, con hacer un buen partido el día jueves ante la Argentina, que podría ser el último partido oficial de Messi en su país. Bueno amigos, es mucha información la que está corriendo en estos días. Sin más preámbulo, acompáñenme a ver este video. Y sí, en México se preguntan qué papel se va a desarrollar con la selección mexicana en 2026. ¿Qué necesitan? ¿Más jugadores? Si su liga tiene muchos extranjeros, si deben de tener jugadores en Europa para que su selección sea de mayor calidad. Lo que es una realidad, solo vuelven a decir Argentina, lo vuelven a mencionar como ejemplo. Así sucedió el día de hoy. Ese costado que le dé garantías, que le dé confianza, y por eso creo que en esta fecha FIFA ante Japón y ante Corea va a tener una buena cantidad de minutos Rodrigo Huescas. Una gran oportunidad para el jugador que milita en Copenhague para afianzarse y hacerse de ese lugar. Bueno, viendo estos números, y Mau sigue con nosotros para seguir debatiéndolo, daría la impresión que en posiciones determinantes México no tiene un futbolista regular en Europa. ¿Es una conclusión a la que podemos llegar, Roberto? En posiciones determinantes, en esas que ganan partidos, México no tiene un titular indiscutible. Sí, en términos penales no lo tiene. Y si hablamos de posiciones superiores, por ejemplo, centro delantero, pues lo más cercano sería lo de Raúl Jiménez, ¿no? Que ahora alterna mucho con afianzado, sí. En el Fulham. Sí, pero no tiene esa gran figura inamovible en su equipo, con todo lo que eso implica, significa de aquí a la Copa del Mundo. Eso quiere decir que México, a nivel selección, porque cuando tú revisas, y el otro día tú dabas el dato, ¿no, Tocayo? Argentina ganó la Copa del Mundo con 19 futbolistas de su plantel convocado a Qatar, jugando en Europa y todos jugando en sus equipos. México así Champions, no tiene a nadie. Jugando en Champions, además. Sí, ese torneo. Sí, buenas tardes a todos. La verdad es que, a ver, conclusiones rápidas de lo de Marcel y de lo de Eric Lira. Va a ser partidos, un fútbol diferente de muy buen nivel. Qué bueno que se consigan esos partidos.
Yo le iba a preguntar a Mauricio, que nos está escuchando, por supuesto, Malagón, Montes, Johan, Edson, Gallardo y Raúl son los... Bueno, ahí ya se habla de la selección mexicana que estará enfrentando el día sábado a Japón y el día martes a Corea del Sur, mientras Argentina hará lo respectivo ante Venezuela y después irá a Ecuador para las eliminatorias sudamericanas. Pero aquí viene la especulación. Todos saben que para poder competir ante las mejores selecciones del mundo debes tener jugadores en las mejores ligas y que te vengan a sumar a tu selección. En México viven de añorar, de la ilusión, porque hoy en día en México no hay un solo jugador que sea titular indiscutible y que esté en su prime. No hay ni uno solo. El Chaquito Jiménez se habla que ya incluso iba a salir del Milan. Raúl Alonso Jiménez ya es grande de edad e incluso ya lo están sustituyendo en el Fulham. Es una realidad. Mientras en Argentina, en Brasil, que por ahí le sigue, hoy tienen gran cantidad de jugadores en los mejores equipos de Europa. Tenemos en el Chelsea, ¿quién está? Enzo Fernández, máximo referente. Tenemos a McAllister en el Liverpool. Hoy Mascantono, que llegó muy joven al Real Madrid, y te vas así en muchos lugares. El Inter de Milán tiene a Lautaro, el Atlético tiene a Julián, y así sucesivamente se va desarrollando. Y en otros países, lamentablemente no. Prestigio, calidad, muchas cosas se arrastran para que no puedan lograr eso. Hoy, por ejemplo, en la selección mexicana se habla que Memo Ochoa, Hugo Sánchez dijo que hay que impulsar a Memo Ochoa para que vaya a su 6º mundial. Mientras otro periodista le contestó, la selección no está para hacer homenajes a jugadores. ¿Por qué, dice Hugo Sánchez, si Messi y Cristiano van a ir a su 6º mundial? ¿Por qué Guillermo Ochoa no? Pero hay que ser sinceros, no se puede comparar la carrera futbolística de estos jugadores con Guillermo Ochoa. Y bueno, vamos a ver, porque justamente escuchamos cómo May Máquina del Mal se burlaba del Dibu Martínez. Y Guillermo Ochoa, incluso él mismo lo critica. Miren. Saber cuándo retirarse con dignidad. Es prácticamente un hecho que Guillermo Ochoa será portero del Burgos de la segunda división de España. ¡La segunda división, güey! Después de haber tenido la carrera que tuviste, estar mendigando... Ay, espera. ¿Qué? ¿Lo acaba de rechazar también el Burgos? Se cancela todo, hermanos. El Burgos también le dijo que no a Guillermo Ochoa. Al Paco Memo lo vamos a recordar por varias cosas. Por las atajadas que tuvo contra Brasil, por haber sido el mejor portero en la historia de la selección mexicana y por tener el peor representante en la historia del fútbol. O sea, ni siquiera lo pudo acomodar a un equipo de la MLS. Pensar que estuvo así de llegar al PSG. Así. Hay que saber... Eso es lo que dice, así de forma incendiaria, critica al Dibu Martínez, después critica a Guillermo Ochoa. Pero seamos sinceros, México pagaría gran dinero por llevarse a un portero como el Dibu Martínez para la Copa del Mundo. Y para que se den cuenta de todo esto, porque están comparando las nuevas promesas de México con las promesas de Argentina, en verdad, el prestigio que tienen los jugadores mexicanos en Europa es muy vago, de flojos, de jugadores que a la mera hora se achican. Por eso no están en los equipos donde se juega Champions League. Chucky Lozano fue uno de los grandes referentes últimamente hablando de delanteros, y el Chucky Lozano con el Napoli, donde llegó como la estrella, no rindió. Ya vimos lo que pasó con Santiago Jiménez, igual con el Milan, tenía todo, la afición apostó por él y en la Europa League defraudó al equipo del Milan. Hoy se habla que tendría que salir el Chaquito Jiménez. Y vamos a escuchar a May, ahora hablando de Gilberto Mora, un chico de 16 años que lo quieren poner ya en Europa, lo quieren poner en el Real Madrid, y dice, si Mastantuono, siendo argentino, llegó a ese equipo blanco, ¿por qué Gilberto Mora no tienen que pagar los millones que pagaron por el argentino? Bueno, ¿quién te conoce? Pues resulta que el Real Madrid, sí, el Real Madrid estaría buscando fichar a Gilberto Mora, la nueva joya del fútbol mexicano con solo 16 años. Y ya estoy viendo a muchos sudamericanos decir, ¿y ese güey quién es? Pues es el jugador latinoamericano sub-18 con más goles en lo que va del 2025.
Y si no fuera por el reglamento de que no puedes fichar a menos que tengan 18 años, ya estaría en la Casa Blanca. Es un fenómeno, es un fuera de serie. Dígame un jugador con 16 años mejor que Gilberto Mora y cierro mi cuenta. ¿Huelen eso? Apesta Balón de Oro. ¡Más tantuno! ¿Escucharon lo que dijo My Máquina del Mal? Ese video ya tiene días. Y habló de Balón de Oro. Vende humo total. Vende humo. Muchos podrán decir, no, pues es que hay que apoyar a las nuevas figuras latinoamericanas. En este caso se podría decir hay que apoyar a las nuevas figuras de México. Pero es que se cae en la hipocresía en el fútbol mexicano. ¿Por qué se cae en la hipocresía? Como medio de comunicación podrás salir a querer vender los mejores jugadores que pueda haber en la Liga Mexicana, como este chico que está apareciendo, que disputó la Copa Oro con México con una gran actuación. Se debe de reconocer, pero en la Coca Oro, estamos hablando en la CONCACAF, que en el ranking de federaciones, de confederaciones, está muy bajo el nivel de la CONCACAF. Entonces, no es salir a vender humo o ser nacionalistas, pero imagínense, los medios de comunicación vendiendo que es un gran jugador, postulándolo en sus mejores equipos, mientras los dueños en México de los equipos mexicanos hacen todo lo contrario. Los primeros que deben, si se quiere apostar por los jugadores mexicanos, son los equipos, los dueños del fútbol mexicano. Apuestan y creen ellos mismos en los extranjeros, entonces se cae en algo muy absurdo. ¿Cómo es posible que los dueños, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, que mueven los hilos del fútbol mexicano, Grupo Orlegui en México, ellos mandan a los medios a vender a los poquitos jugadores mexicanos y lo primero que hacen es traer extranjeros? Eso es hipocresía, eso es doble moral. Entonces, cuando hay un buen jugador se tiene que decir, pero tampoco se tiene que vender humo a grandes escalas, que por ejemplo debe estar jugando en el Real Madrid o que es un jugador prospecto para Balón de Oro, cuando en la misma liga hacen todo lo contrario. Ya sabemos que la mayor cantidad de jugadores extranjeros son argentinos. Ellos mismos apoyan la hipótesis de que los argentinos están en nivel futbolístico en otros niveles, a pesar de que hoy son campeones del mundo. Bueno, hoy vamos a dejar el tema con la prensa mexicana y vamos a entrar con Luchito Suárez y el Inter de Miami, porque le ha llovido muy feo al Inter de Miami, que perdió, aparte de que les han dicho acabados, que se retiren. Pues ya sabemos el pleito que hubo ante Seattle Sounders y se están acabando duro a Luchito Suárez. Incluso han pedido que al uruguayo lo debían de suspender incluso un año futbolístico. Sí, a sus que ya 38 años que ya lo suspendan. Así pide la prensa en muchos lugares. Vamos a escuchar a este venezolano lo que habla al respecto de este tema. Totalmente opuesto al fútbol. Y es que la gran temporada en la Leagues Cup que ha hecho Seattle Sounders y la forma tan soberbia en la que le pasaron por arriba al Inter Miami con aquella victoria 3-0 queda opacada por el mal perdedor. El mal perdedor que inició con Luis Suárez, que lo siguió Sergio Busquets y varios jugadores de las Garzas. Incluso algo que han aprendido algunos de los fanáticos del equipo de Florida, que salieron a caerse a trompadas también fuera del estadio con los fanáticos del Seattle Sounders. La MLS tiene que empezar a revisar qué es lo que le conviene y qué es lo que no de este nuevo modelo de liga y de tratar de relanzarse, de apoyarse en figuras ya en estado de caída, pero que todavía les alcanza para competir en el fútbol de los Estados Unidos. Hay cosas que aquí no se veían. Yo recuerdo apenas 3 enfrentamientos a golpes, pero nunca en una final. Y nunca tan lamentable como el que ha hecho el Inter Miami, siendo protagonista Luis Suárez y Sergio Busquets ante el Seattle Sounders. Más todavía es vergonzoso que a estas alturas, ni de parte de la MLS, ni de los organizadores de la Leagues Cup, y muchísimo menos del Inter Miami, haya surgido algún comunicado, o por lo menos un saludo a la bandera, alguno de esos comunicados inútiles que dicen descartamos, denunciamos, rechazamos. No, ni siquiera eso. Porque al final de cuentas mejor es quedarse callado a ver si a alguien se le ocurre hablar de fútbol. Pero es que para el Inter Miami hoy no se puede hablar de fútbol. Lo que ha sido este fracaso y esta vergüenza no es solamente para el Inter Miami. Tiene que ser para la MLS también. Porque hay que entender cuál es el modelo de fútbol y el modelo de afición que queremos sembrar. La MLS por años se había caracterizado en ser un espectáculo para la familia. Un padre de familia podía ir con su esposa y sus hijos a ver al fútbol.
Ahora no, ahora hay que estar pendientes que no terminen a los golpes. No importa que suceda dentro de la cancha, también fuera, como terminó pasando tras el partido de la final que ha ganado el Seattle Sounders. Es una vergüenza, sí, y es un fracaso para Inter Miami y para el MLS, algo que hay que empezar a corregir y a revisar si ese es el camino correcto. Es así y punto. En ocasiones pasadas se decía que eran los protegidos de la MLS. Ya hay una sanción. Oficialmente no se ha vinculado, pero sí ya se habla de una sanción. Sería solamente con la Leagues Cup, donde fue el torneo. Están pidiendo que lo sancionen afuera, ¿no? A otros niveles. ¿Y dónde están las sanciones a los problemas futbolísticos que ha habido en Argentina? Independiente. De ese caso no se habla mucho. De lo que sucedió en México por los años 2015, 2017, por esos años, donde en el estadio de Querétaro se peleó la afición del Atlas, donde hubo muertos. De ese tipo de situaciones se les ha olvidado la pista y no quieren meterse tanto, pero en gran parte la violencia nunca es buena y no debe de haber en los estadios. Pero además se está exagerando en gran parte con el tema de Luchito Suárez. Debe ser castigado, obvio, porque se equivocó, y esto es lo que se dice. Deberían castigarlo también en la MLS, lo que quiere decir que en la Leagues Cup solamente va a ser donde lo van a castigar. Yo creo que lo que más da pena de este tema es que ha faltado el castigo moral, que era lo que ustedes hablaban hace un ratito. Ya tenía que haber salido el Inter Miami diciendo, como institución lamentamos lo que ha pasado, se lleve por delante a quien se lleve por delante. Sí. Yo creo que MLS, el problema que ha puesto, y el mismo Inter Miami, es que le ha puesto todo el foco a Miami, ha puesto todos los pesos en Miami. Apostado todo sobre Miami. Tú la persona que entra a la página de la MLS, las noticias son Messi y Miami. Bueno, así como lo utilizan para bien, tienen que entender que la repercusión que está teniendo esto es gravísima y tienen que responder a eso. ¿Sabes lo que me sorprende, Mau? O sea, es Leagues Cup. Se comportan así por Leagues Cup. Y uno puede decir, es la pasión, ¿sabes qué? así compiten. Déjame así corregirte. de corrientes son, que hasta en Leagues Cup. Exactamente, déjame corregirte. No es Leagues Cup. Esa es la educación de Luis Suárez, o la falta de educación de Luis Suárez. Porque, tiene razón, Carlos, son malos perdedores. Está muy bien. Pero hay una diferencia entre ser un mal perdedor, vas y te haces de palabras, empujas, mientas madre y te vas, es de mal perdedor. Otra cosa es sistemáticamente, porque ya lo de Luis Suárez es sistemático, demostrar una incapacidad de comportarte con una mínima humanidad, un grado mínimo de educación y de decencia. Y cuando eso llega a este nivel, yo creo que rebasa el tema de ser mal perdedor. Tienes un problema en la cancha. Y agrego algo, porque durante mucho tiempo, MLS, la gente que trabaja en MLS, cuando hay una crítica natural hacia la liga, a los jugadores, los clubes, vienen y en alguna reunión de manera privada es importante que la liga tenga una buena imagen, apóyennos ustedes como medio de comunicación. Conmigo ya ni hablan, hermano. Bueno, está bien, pero ha pasado. Ha pasado. Nos invitaron a Nueva York que podamos ir a la... Empiecen en casa. Nosotros ahora nunca. MLS, empiecen en casa. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque le tienen un pavor a Lionel Messi. Sí. Le tienen un miedo a Luis Suárez y se hacen chiquitos y se vuelven una liga ya de por sí chica, más chica todavía. ¿Algo ha dicho ya el comisionado, Don Garber, de este tema? No, ¿Ya se ha pronunciado? Todavía no. Jorge Mas ya se pronunció. El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, no. El otro Mascherano, dueño, David Beckham, como líder. Mascherano dijo que no vio, que estaba lejos, que no sabe nada y tiene que esperar. Entonces, eso fue lo único que mínimo algo. Entonces son corrientes y son cobardes también. Todos, absolutamente todos. Bueno, ya escuchamos la editorial de ese programa, Ahora o Nunca, y ESPN, que siempre me trae muy buenos recuerdos este programa, porque hace, ¿qué será? Un año y medio cuando comenzamos este programa, no tenía mucho que había empezado, y ver es de ESPN, verlo siempre trae buenos recuerdos, porque de aquí sacamos mucha información en los inicios de Ahora o Nunca. Miren, en Venezuela están muy positivos de que puedan sacar un resultado bueno
en Argentina. Richard Mans, el mismo que criticó al Inter de Miami, está muy ilusionado Venezuela que puedan clasificarse a la Copa del Mundo en 2026 y creen que en Argentina van a hacer un buen papel. Eso es lo que dicen los venezolanos. De Venezuela en el presupuesto de puntos, perder en Buenos Aires entra dentro de la lógica. Eso no quiere decir que Venezuela no vaya a salir a ganar en Buenos Aires, sino que la escogencia de los jugadores cuando tienes problemas de jugadores apercibidos y se te viene la última jornada frente a Colombia en casa, que es la que definitivamente pudiera darte la clasificación, pues hace que... Oh, los comerciales, carajo. Permítanme. Ya que pasen. Los escenarios vayan cambiando, van variando. Que empieza la doble fecha que puede marcar un antes y un después en nuestro fútbol. Gerald, bienvenida a Conexión Goleadora. Gracias Pablo, gracias Alfredo, es un gusto para mí estar con ustedes desde el primer día que los conocí por allá en eliminatorias 2015, el ciclo de Nobel San Vicente, tan golpeado ciclo, ¿no? Desde ahí estamos dando tumbos, al menos nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con el cubrimiento in situ de la selección. Y nada, aquí estoy para lo que necesiten, para hablar, como tú has dicho bien, de la doble fecha más importante de nuestra historia, porque ya sí que no hay mañana, es conseguir el objetivo o no conseguirlo. Esta Argentina, que fíjate, 2 Copas América, en el medio el Mundial, la gran despedida como en la selección de Messi, esta Argentina no tiene límite, siempre tiene hambre de ganar, de seguir haciendo, parece que no se conforma con lo que ha hecho y el rendimiento lo mantiene, ¿no? Que ahí tú como convives en ese ambiente, en ese entorno también del fútbol argentino, ¿qué respuesta le podemos dar a esto? Pues una Argentina, digamos, insaciable. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Me puse a comparar la convocatoria de Argentina para la primera doble fecha de eliminatorias en 2023 y la convocatoria para esta última doble fecha, y mantiene una base importante de 17 jugadores, ¿no? Los McAllister, los Messi, los Molina, los Acuña, los Cuti Romero, Emiliano Martínez, y ustedes saben ya la columna vertebral. Pero las adiciones han sido apariciones muy importantes, ¿no? Los Franco Mastantuono, Diablito Echeverri, y pare de contar, que además son jugadores que se han incrustado joven y rápido en la élite. A diferencia de lo que nos toca a nosotros, no sé cómo lo vieron ustedes, pero cada vez que sale una convocatoria yo digo, me parece que nos estamos estancando, porque no estamos viendo caras nuevas que estén en la élite, porque si bien lo de David Martínez y su ingreso fue un refresco necesario y que lo está haciendo realmente muy bien con Los Ángeles FC, yo creo que esa es la diferencia grande entre Argentina, cuna del fútbol, y Venezuela. También Venezuela mantiene, ¿no?, con respecto a esa primera convocatoria de la primera doble fecha ante Colombia y Paraguay, una base de 16 jugadores. Ustedes ya saben, ¿no? Los Rondón, los Soteros. Sí, la columna vertebral. Sí. La columna Romo. vertebral. Sí, pero me parece que las adiciones para Venezuela no han sido tan rutilantes. Y ahí está la gran diferencia. En cuanto al tema Argentina, solo ha tenido 3 derrotas en estas eliminatorias, solo una como local ante Uruguay, que sorprendió a propios y extraños. Era la ebullición del proceso Bielsa, que después se estancó un poquito, y las derrotas como visitante ante Colombia y Paraguay. ¿Qué veo yo de esta Argentina? Que ya funciona en modo piloto automático, que le veo dudas. Muy cierto lo que dice, ¿no? Lo que es el cambio generacional en Argentina es increíble. Jugadores que ya la están rompiendo en Europa, mientras en Latinoamérica no surgen nuevos jugadores, no surgen nuevas estrellas, nuevos referentes. Muy triste. Bueno, eso es lo que está pasando, amigos. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así es, semana de eliminatorias, semana de fecha FIFA, hablar de selecciones, hablar de cómo se pueden superar dichas elecciones, particularmente en América. Y como siempre, referentes van a ser Brasil y Argentina, pero hoy por hoy, Argentina es el mejor modelo exitoso para el fútbol en general, en los países latinos. Entonces, yo les agradezco que hayan llegado hasta acá. No olviden suscribirse, dejar su valioso like, comentar al respecto. Y
yo creo que nos estaremos viendo hasta el día de mañana por estas horas igual. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.